Bueno, Martín, estaba pensando, vos escribiste La Voluntad con Eduardo Anguita, la investigación más grande que hay sobre los movimientos revolucionarios en los 70. Fuiste muy crítico del kirchnerismo, eso lo sabe todo el mundo. Vos decís que no te fuiste por eso, pero bueno, por lo que fuera te terminaste yendo. Seguís viviendo afuera. Quería ver un poco cómo ves hoy el momento, cómo va el gobierno actual. Y bueno, y también a la luz de todo lo que ha pasado, tu visión de si hay algo bueno que rescatás del kirchnerismo y qué criticás de este gobierno, como para hacer una cosa más equilibrada. En cuanto a lo bueno que rescataría del kirchnerismo, es una duda que tengo a menudo, porque me gustaría tener algo para decir, porque eso verosimilizaría mucho mis otras críticas. Si yo dijera, bueno, hicieron esto bien, pero hicieron tal y tal cosa mal, sería mucho más creíble. Pero me resulta Yo difícil. me refería, cuando te hablaba del libro La Voluntad, Sí, por sí, ahí sí. en el discurso, y después cómo se llevó a la práctica, ahí viene la crítica. No, bueno, en las relaciones entre práctica y discurso es donde más centro mi crítica, quiero decir. Yo creo que fue un gobierno, qué sé yo, que no cambió nada en la estructura social y económica de la Argentina, más bien que desaprovechó una gran oportunidad, un momento de afluencia de dinero como no va a haber en mucho tiempo, y que desaprovechó esa oportunidad para mejorar las posibilidades, la justicia social, la igualdad, el acceso a trabajos, a salud, a educación, de que mucha gente carece en la Argentina. Carecía cuando empezó el kirchnerismo y sigue careciendo exactamente igual cuando terminó, después de esos 12 años de prosperidad. Entonces, mientras tanto, hacían un discurso que supuestamente contemplaba todo esto sin nunca realizarlo. Entonces, justamente en ese desajuste entre el discurso y la práctica es donde más centro mis críticas, sobre todo porque a mediano plazo lo que ese cóctel produce es un descreimiento ante cualquier discurso de cambio. Quiero decir, estamos en un momento en que se desprestigió tanto ese discurso de la próxima vez que alguien dice queremos redistribuir la riqueza, se le ríen en la cara, porque eso fue usado tanto para en fin, para enmascarar otras prácticas que quedó muy desprestigiado. En cuanto al gobierno actual es raro, ¿no? No termino de entender, porque me parece que por el momento sus errores repetidos enmascaran lo que sean sus intenciones, ¿no? Digo, lo más significativo que hicieron fue cometer una cantidad de errores desde que asumieron hasta ahora, cuando anunciaron que no iba a haber inflación y que en el segundo semestre todo iba a ser próspero, cuando quisieron nombrar jueces de la Suprema Corte sin preguntarle a nadie, cuando subieron las tarifas y después tuvieron que bajarlas porque lo habían hecho tan mal que no funcionó. Hay quien dice, bueno, por lo menos si se equivocan tienen la grandeza de reconocerlo y echarse para atrás. Sí, está muy bien, pero yo preferiría que no se equivocaran, sobre todo porque están manejando un país en una situación delicada y cada una de esas equivocaciones no se da en el aire. Cada una de esas equivocaciones influye sobre la vida de millones y millones de personas. Y hasta ahora se han equivocado mucho. Con lo cual, como te digo, yo no termino de entender muy bien dónde iría el proyecto si no tuviera todos estos escollos. Entonces me cuesta por el momento juzgarlo en la medida en que no sé qué es lo que harían si pudieran hacer. Por ahora lo que veo es lo que no pueden hacer. Todo estaba jugado a la llegada de esas inversiones que supuestamente iban a dinamizar la economía y sacar a algunos sectores de sus problemas y demás. Y las inversiones tampoco llegan. Entonces, pero por otro lado, tienen la suerte de estar en un momento en que después de años de mucho conflicto, muchas personas prefieren que no haya conflicto. Entonces, porque estamos como cansados, porque sabemos que no hay otras opciones demasiado claras. ¿Votaste en las últimas elecciones o no estabas acá? No, no estaba acá. No voté. ¿Qué hubieras hecho? ¿Se puede preguntar eso? Sí, se puede preguntar. No sé, probablemente habría votado en blanco. Muy probablemente habría votado en blanco. Vos te definís como una persona de izquierda, ¿no es cierto? Seguís definiendo. Sí, claramente. Y me parece que entre dos opciones de centro-derecha no tenía ganas de elegir por ninguna de las dos. Y justamente ese es otro de los legados curiosos del kirchnerismo. Dicen que gobernaron supuestamente a la izquierda durante 12 años. Las primeras elecciones en las cuales no se presentaba ningún miembro de la familia fue un combate entre dos
centroderechistas, digamos. Entonces, ¿qué país hicieron para que en cuanto hubo elecciones el 90 y tanto % de los votos fueran a dos opciones de centro-derecha? ¿No está pasando un poco en todo el mundo? Está pasando. ¿Vos estás viviendo en Europa? Si hablamos un poco de la situación de España. Sí, está pasando en distintos lugares. A mí lo que más me impresiona de lo que está pasando en el mundo, en algunos sectores que uno mira, es justamente, tiene que ver con lo que te decía hace un momento, esta influencia del error o de la incapacidad. Tendemos a creer que quienes manejan el mundo lo manejan maquiavélicamente, una inteligencia oscura y superior que busca hacer X para que suceda Y, etcétera, etcétera. Y yo creo que en buena parte de los casos la realidad es mucho peor que eso. Son bobos. Hacen cosas mal, lo cual es mucho más aterrador, porque por lo menos uno que maneja, decís, bueno... Es peligrosísimo, porque ahí es cuando después de eso viene que se vayan todos, etcétera. Es una crisis de la clase política. Pero ya antes que eso viene el mono con navaja que hace tonterías bueno, todo el tiempo. Te digo, yo estuve... Mirá los candidatos que surgen, Trump, ese tipo de personajes. Bueno, Trump es un ejemplo clarísimo de eso, pero por lo menos está en potencia, digo, seguramente no va a llegar a realizarse. Pero ya que haya llegado a esas instancias. Que haya llegado es tremendo. Hay mucha gente que lo apoya para que llegue ahí. Sí, y van a seguir apoyándolo aunque pierda. Pero yo decía, por ejemplo, hace 3, 4 semanas yo estaba en Colombia cuando fue el plebiscito al que convocó Santos para ver si se firmaba o no el pacto de paz con la FARC. Lo perdió. Era un plebiscito que no necesitaba convocar. O sea, podría no haberlo convocado, habría firmado el pacto por el que tanto trabajó. Lo convocó, lo perdió, por tonto. ¿No pasó lo mismo en Inglaterra? ¿No era obligatorio que llamara? Cameron llamó al referéndum sobre el Brexit, que no tenía por qué hacerlo, lo perdió, tuvo que irse a su casa. Inglaterra está en muchos problemas, Europa también. En España, como vos decías, están hace un año que no consiguen formar gobierno. Y eso trae problemas. Y ahora en noviembre otra vez, ¿no es cierto? Ahora fin de octubre, dentro de pocos días, probablemente sea la última tentativa, que depende de si el golpe de Estado que hubo dentro del Partido Socialista funciona o no, porque bueno, hay una conducción provisoria nueva. Sí, porque sacaron a que estaba. Sacaron a Pedro Sánchez, que era el secretario general, y ahora la conducción provisoria esta probablemente se abstenga para que Rajoy pueda volver a ser presidente, pero no se sabe, contra la voluntad de la mayor parte de sus votantes. Quiero decir, estaba en México también hace un mes y medio o 2, cuando Peña Nieto invitó a Trump, al tipo que había dicho que todos los mexicanos eran delincuentes, perversos, no sé cuántas cosas más, lo invita a visitarlo. Y lo pagó caro. Lo pagó muy caro, claro. No se entiende. Pero por eso te digo, el peso de la tontería yo creo que es mucho mayor que lo que queremos imaginar. El peso del desconcierto, me parece, ¿no? Sí, de los errores. Y bueno, y que no surgen esos grandes líderes que te pueden gustar o no, pero Europa tenía figuras de más peso político hace muchos años que no surgen, ¿no? Sí, no sé si los tenía, pero por lo menos ahora no los tiene, seguro. No querría hacer comparaciones, pero eran figuras mucho más fuertes, digo. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? De Gaulle, esas figuras. Hoy no vemos gobiernos, gobernantes que simbolicen tanto, que tengan tanta llegada, tanta fuerza. Sí, no, está claro que no. Y en todos lados, en muchos países del mundo, el partido emergente importante es el partido de la antipolítica, digamos. Bueno, ahí está. Y que toma formas muy distintas según el país, según las culturas y demás. Pero creo que por el momento hay muchos políticos que no toman nota de eso, que siguen haciendo lo mismo y que están perdiendo apoyo por horas, ¿no? Y es interesante porque quizás aparezcan algunas formas nuevas. En general, las formas nuevas que aparecen son bastante aterradoras. Eso es lo terrible. Sí. Acá dice en el libro, hablando de Echeverría, volvemos al principio, pero en un momento dice, pensaban que era para siempre, pero todos los regímenes políticos se acaban, ¿no es cierto? Nada es para siempre. Sí, yo estudié historia y probablemente lo único que aprendí es que no hay sistema político, no hay forma social que dure para siempre. Ahora queremos creer eso porque no conseguimos imaginarnos cómo sería el futuro. Viste que no hay imaginación de futuro social o político. Pensamos futuro y pensamos técnica. Pensamos la inteligencia artificial, las células madre, esto, lo otro, la conexión, la desconexión. No imaginamos sociedades, no imaginamos formas de vivir. Y eso es un momento curioso. A veces pasa en la historia de la humanidad, pero cuesta. Y angustia también. Gracias por haber venido, Martín. Acuérdese, Cristina. Echeverría, la nueva novela de Martín Caparrós, que por supuesto recomendamos desde aquí. Ya volvemos, no se vayan.